importante destacar el protagonismo que tienen. Ahora, lo del sindicalismo también responde o tiene por ahí la misma característica que tenía la élite oligárquica o conservadora o como la queramos llamar, de raigambre, digamos, de la pampa húmeda y el litoral. Imagínense, qué sé yo, el Jockey Club, las señoras de la sociedad, no sé qué, esa élite poderosa, rica, que tiene intereses en el extranjero, o sea, que en realidad son funcionales a los intereses en el extranjero y captan o son captados por esos grandes, digamos, estructuras comerciales internacionales. Y con los sindicalistas pasa lo mismo. Son funcionales a los intereses de ciertos sectores empresariales y no a los intereses de los obreros que se dicen representar. ¿Me entendés? Es como decir que siempre hay partes de estas instituciones, que yo digo, la oligarquía en algún momento era el Estado de la Argentina y sin embargo era funcional a los intereses de Inglaterra. La CGT debía representar los intereses de los obreros y sin embargo era funcional a los intereses de algunos empresarios. No podemos decir que siempre ese formato tuvo, o si podemos, no sé, no soy una especialista justo en ese tema, digamos, en la historia del movimiento obrero, pero que siempre estuvo la corrupción, digo, atravesando eso, estaba pensando un poco en voz alta, pero sí sabemos que hay sectores que son funcionales a los intereses de las élites, digamos, dentro del movimiento obrero. En cambio con los estudiantes, no es que no haya habido, pero siempre ha sido como casi insignificante la presencia de estos sectores más conservadores dentro del movimiento estudiantil. Y esto ha sido un problema, digo, cuando Onganía asumió, estaba Bandor en la asunción de Onganía. Claro. Digo, un referente de lo que era el movimiento obrero. Exacto. Y nada, y Perón diciendo desde lejos, bueno, hay que esperar que el agua pase, que se calmen las aguas. O sea, hay una buena parte del sector obrero con Perón, digamos, dándoles un guiño, siendo parte de este movimiento. Y hay una parte del peronismo que está en contra, digamos, ¿no? Y recuerden que estos años son años fuertes del trabajo peronista de la clandestinidad. El peronismo está prohibido desde el 55, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, hay organizaciones juveniles peronistas, como la JP, que están organizándose, está Montonero organizándose, justo en este contexto del cordobazo y del rosariazo y del mendozazo. Pero sí, eso hay que tenerlo como siempre en cuenta, y por eso por ahí la complejidad, ¿no? Tener en la misma institución partidas, a veces en 2, a veces en 3 grupos que son funcionales a diferentes intereses. Bueno, y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Sí, tal cual. Eso te iba a decir. Sí, en plena democracia, pero sigue estando esa misma división. Tal cual. La verdad que es volver a repetir. Claro, no, es que muchas veces reflexionamos que en realidad vos podés tener las diferencias de criterio, qué sé yo, de praxis política, de teoría política, bueno, las podés tener. Lo que nosotros somos es muy adolescentes, ¿me entendés? Muy infantiles. Estás conmigo o contra mí, sos mi amigo o sos mi enemigo, me robaste el crayón, no me robaste el crayón. O sea, tenemos un nivel muy básico de lo que es la convivencia política. Sí, entonces, eso ya entra, por supuesto, dentro del ámbito de mi opinión personal, y es complejo, digamos, ¿no? Por ahí generar eso. Sí, pero bueno, lo otro que no es solamente opinable, sino que está estudiado, también te lo refleja, ¿no? Como, digo, morenistas y saavedristas en la Revolución de Mayo, unitarios y federales, conservadores y liberales, peronistas y radicales, River y Boca. Totalmente. Todo polarizado. Sí. Paola, la verdad que da para seguir charlando porque es mucho lo que hay detrás de todos estos hechos que nos han marcado en la historia, pero lo dejamos para el viernes próximo. Cuídese mucho, Tenemos muchos viernes en adelante. Por supuesto. Cuídese mucho, Paola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Estoy acá corrigiendo, estoy feliz de la vida, imagínate. Me imagino. Bueno. Tiene doble tarea, corregir y apoyar al otro niño en sus tareas en la casa. Así que así es. No es para nada menor.
Un placer haberte escuchado y nos reencontramos entonces el próximo viernes. Vamos a conocer un poquito más y vamos a descubrir un poquito más y a recordar, sí, porque muchas veces lo hemos visto, lo hemos escuchado en la escuela, ahora que estamos con los chicos en la escuela también volvemos a retomar algunas cosas que habían quedado en el olvido, ¿no? Claro que sí. Por diferentes cuestiones. Paola Figueroa ya está en comunicación con nosotros. Bienvenida este viernes, ¿cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. A las dos. Bien, estoy bien acá haciendo mis tareas desde casa como profe y bueno, y acompañando como mamá también a mi hijo. Pero sí, me imagino que estos espacios a lo mejor y todo lo que la radio ustedes han hecho suman a estas familias que de golpe se han tenido que encontrar haciendo tareas y entre ellas tareas de historia que a veces requieren, digamos, mucho tiempo de lectura para empezar a relacionar. Y bueno, por eso yo siempre celebro estos espacios, digamos, ¿no? Es que hay que tenerlos porque la historia es parte de nosotros, ¿no? Y sí. por diferentes cuestiones muchas veces la dejamos de lado, ¿no? Es como que nos va, lo actual, sí, el ritmo, la rutina nos va tapando el resto y eso no hay que dejarlo, ¿no? Para nada, para nada. No, bueno, no, tal cual. Bueno, hoy tenemos un tema que es importante. Podíamos darle continuidad, yo pensaba lo de Semana de Mayo, pero lo vamos a guardar para aquel 23 de junio, cuando veamos qué pasó con el 25 de mayo en Buenos Aires y qué pasaba acá en Mendoza, que recién nosotros nos vamos a enterar el 23 de junio, lo vamos a dejar para junio, porque me parecía que recordáramos que un 29 de mayo de 1969 se producía lo que se llamó el Cordobazo. Y es importante, digamos, como proceso histórico, social y político para la Argentina, por lo que va a venir después, digamos. El Cordobazo se produce en el contexto de la penúltima dictadura argentina, que fue la dictadura que puso en el poder a Onganía, al general Onganía, y tiene como unos antecedentes en el Rosariazo, ¿no? Movimientos obreros estudiantiles que resisten la dictadura, el perfil de la dictadura de Onganía, la que él autodenominó la Revolución Argentina. Sabemos perfectamente que no era ninguna revolución, era un golpe de Estado, rompía el Estado de Derecho, digamos, que los argentinos tenían. Eran revoluciones que intelectualmente ya intentaban lo que se conocía como el disciplinamiento social, ¿no? Reprimir cualquier forma de pensamiento libre, imponiendo desde diferentes espacios que el Estado tiene, ¿no? Por supuesto los medios de comunicación, y en este caso las universidades también van a ser, digamos, víctimas de este disciplinamiento social, imponer las ideas que la dictadura tenía, en este caso, bueno, marcadamente nacionalistas, anticomunistas. Recuerden que este es el contexto de la Guerra Fría, ¿no? La década del 60 en general es una década muy áspera para lo que era la Guerra Fría. Para que recuerden la Guerra Fría, acuérdense de esa gran confrontación mundial bipolar, digamos, entre el mundo soviético comunista y el mundo capitalista liderado por Estados Unidos. Y bueno, y la Argentina con sus propios procesos internos de esta alternancia entre la dictadura y la democracia. Este Cordobazo empieza con una huelga que convoca la CGT. Hay que decir que una parte de la CGT era parte del gobierno militar, pero había otra parte de la CGT que no lo era. Bueno, esa parte que no lo era es MATA, la UOM, el Sindicato de Luz y Fuerza, más las fuerzas estudiantiles, son las que convocan a la marcha a las calles. Era un paro por 36 horas y, bueno, virtualmente durante un par de horas, durante un par de horas la ciudad de Córdoba, capital, y algunos ejemplos también que hubo en Río Cuarto y en ciudades del interior, estuvo tomada, digamos, por los obreros y los estudiantes, lo cual llevó al gobierno nacional y también al gobierno provincial, obviamente con un interventor que respondía a Onganía, a una represión feroz.
con manifestantes muertos, más de 100 detenidos, y en realidad el Cordobazo es recordado porque es parte de un proceso de movimientos que van a tener lugar, y entre ellos se va a encontrar el Mendozazo, que son básicamente resistencias civiles que se disparan a lo mejor por diferentes causas. En el caso, bueno, del Mendozazo va a ser el aumento de un impuesto, pero que en realidad detrás de lo que es lo que los historiadores llamamos el detonante del proceso histórico hay, digamos, toda una trayectoria de necesidades, de disconformidades, de incongruencias, una rivalidad, digamos, y dos frentes muy claros, marcados entre lo que era lo militar y lo civil. Y entonces, bueno, estas eclosiones, digamos, sociopolíticas que van a tener lugar son las que nos van a dejar finalmente a la puerta del último golpe militar del 76. Pero entre el 66, que se va a producir esta dictadura, con todos estos movimientos que les cuento, Rosariazo, Cordobazo, Mendozazo, hasta el 76, hay como una gran movilización política, civil, que tiene a los jóvenes en buena parte como grandes actores, jóvenes organizados, digamos, con diferentes formatos, pero entre ellos los propios centros estudiantes de las universidades. Uh-huh. Y recuerden que esto tiene también, digamos, como su resonancia en el Mayo francés, que fue en 1968, termina en 1968, pero es como un contexto en general en donde son los jóvenes los que, bueno, será que estoy más vieja, pero digo, nos salvan de alguna manera de estos modelos autoritarios en donde no había espacio, no para la democracia solamente, sino para ningún tipo de expresión libre. Claro. Entonces, bueno, los chicos son los que resisten, digamos, y tienen la energía para hacerlo, y el movimiento estudiantil argentino, junto con el movimiento obrero, están organizados desde muy temprano. Recuerden que el movimiento estudiantil argentino, ya desde la reforma de 1918, ya está organizado. ¿Qué significa organizado? Tiene sus centros de estudiantes, uh-huh, tiene sus federaciones universitarias que nuclean a los estudiantes, y el movimiento obrero con la CGT desde 1930. Uh-huh. Es decir, que son instituciones con una larga trayectoria y tradición de movilización, que no es casual, digamos, que sean capaces de movilizar gente como lo hicieron, o de organizarse, de armar asambleas, de discutir, de hacer programas de lucha, porque tienen una larga tradición institucional en el país, como también lo tenía, por supuesto, el ejército. Por eso les decía esto muy marcado de los dos frentes, ¿no? Ahora, qué notorio, ¿no?, en cuanto a en lo que corresponde a los estudiantes, siempre como que desde, como decís vos, ¿no?, desde un comienzo siempre han sido parte, ¿no?, de ese clic que se ha hecho, ¿no?, en el rumbo de lo que nos va marcando, lo que nos va sucediendo, y eso la verdad que es muy importante, ¿no?, el rol de los estudiantes en varias situaciones que se dieron. Pero ahora, desde lo sindical, ¿no?, cuando la base es el respeto, ¿no?, y la lucha por los derechos, ¿cómo estaba dividido en ese momento, ¿no? Un sector apoyando este gobierno de facto, y por otro lado aquellos que se sumaron con los estudiantes a buscar esta rebelión, podemos decir. Sí, en realidad esta es una característica que hemos tenido. A ver, por una parte me parece súper inteligente la reflexión tuya de reconocer a los estudiantes como protagonistas sociales de movimientos que son bisagra, y que los movimientos estudiantiles argentinos son parte, digamos, de los movimientos internacionales, claro, pero también son bastante originales, digamos, ¿no? Digo, la reforma del 18 no la había hecho ninguna universidad en el mundo, la hizo la Argentina. Eso me parece como súper